Buenas tardes, estamos desde la Biblioteca del Tao, una nueva entrevista. Estamos con Enrique Matei, quien es artista visual y académico. Enrique, buenas tardes primero. Muy buenas tardes. Es muy grato para mí estar acá, en un lugar donde yo me crié, donde crecí, donde viví mis primeras aventuras importantes en la vida. Cuéntanos un poco de eso. Sí. Digamos, llegaste con tu familia, Sí. con tus hermanos, tu madre, tu padre. Sí. Veníamos para acá caminando con Mónica, vecina. Yo me acuerdo de su padre. La memoria, si me remonto, yo creo que los años 57, por ahí, 58. Tengo recuerdos ya muy vagos, pero tengo recuerdos de esa época. O sea, recuerdo del Tao, Del digamos. Tabo, sí, po. Y de mi vida también, porque yo desde chico venía para acá. Y fue marcador este lugar. Lo tengo en el disco duro. Si uno tuviese que escribir sobre su vida, es obvio que este lugar para mí es determinante en lo que yo soy hoy. Bueno, y tú eres ahora un connotado artista visual. No sé si connotado. Sí, connotado, connotado. Y un connotado, al menos déjame decirte, un connotado maestro, un connotado académico, tampoco. No quiero ser un humilde. Sí, un humilde servidor. Es como cuando de repente me preguntaron, tú eres artista visual, artista contemporáneo. Yo dije, soy un trabajador del arte. Eso es más como concreto, más próximo a mí. Ya, pero tú has ejercido como académico Sí. y como artista visual. Exacto. Desde el año 70 y tanto. Desde el año 78, hace 45 años que estoy haciendo clase en la Universidad de Chile, sí. Y paralelo, digamos, a tu labor de artista visual. Ahora, es que dentro de la universidad a uno se le paga también por ejercer la creación artística. Dentro de la jornada se contempla docencia, un porcentaje, administración académica, otro porcentaje, extensión, otro porcentaje y fundamentalmente creación artística. Bueno, y cuéntame un poco cuánto del Tao hay en esto que tú me decís que en tu niñez, digamos, hay una parte de la formación que se hizo acá en el Tao. ¿De cuánto del Tao hay en tu obra? Eso es difícil determinarlo, porque siempre eso se cuela por donde uno jamás se lo espera. O sea, yo soy quien soy debido al pasado que he tenido, y ese pasado está marcado también por lo que fue mi crecimiento y desarrollo aquí en el Tao. Entonces, ¿Y por qué no podría determinarlo. ¿Por qué estudiar arte? Eso fue un poco accidental. Bueno, en el colegio donde yo me formé, los padres franceses, donde también se formó Gabriel, Andrés y mi otro hermano que no está acá. Y en el fondo, eso se mantiene hasta el día de hoy, existían solamente 4 carreras. Entonces, había incluso psicólogos y orientadores que definían de acuerdo a las talentos, entre comillas, de cada uno de los alumnos, qué destino. Entonces, todos aquellos que tenían habilidades científico-matemáticas, ingenierías, científico-biológicas, medicina, humanísticos, derecho, y aquellos que no, era un poco de todo, arquitectura. Y no había otra alternativa. Entonces, cuando uno postulaba a la universidad, si no quedaba en aquellas carreras que el colegio a uno le había encomendado o recomendado, y que eran también las carreras que socialmente todo el mundo esperaba que uno pudiera ejercer, tenía que postular a una carrera que le permitiera internamente después cambiarse a aquella que había sido originalmente predestinada por el colegio, con los orientadores, con la familia, etcétera. Y afortunadamente a mí no me fue bien en la prueba. Entonces, la opción que yo tenía en segundo lugar era artes. Yeah.
para cambiarme interiormente a arquitectura. Entonces, como no quería arquitectura, yo como que me olvidé. Y un día mi padre me dice, pues si quedaste en arte, po. Y dije, sí, sí, anda, métete. Y me metí, po. Y cuando entré el primer día de clase, fue como si se me hubiese abierto el mundo. Dije, en realidad esto era mi mundo. Y Oye, estaba y totalmente ignorado para con mí. el apoyo de tu padre en este caso. Sí, no, y la madre también en ellos, en eso nunca ellos se metieron y siempre para ellos era importante que uno se realizara en aquello que era el territorio de uno nomás, pues. Entonces, ¿Y a ti te gustaba la pintura? O sea, o al menos aprendiste pintura. no sabía yo qué, Ya. pero encontré ahí el mundo que más me sentía que yo estaba en plenitud. Y en la medida que fui avanzando, encontré en la pintura el espacio o el lenguaje más apropiado para de desarrollo. Y después derivé en muchas otras lenguajes de las mismas artes visuales. Y te fuiste quedando también de maestro, digamos, de profesor, ayudante, tiene que haber sido en un principio. Sí, cuando yo egresé, me acuerdo, egresé el 76 y ahí me llamaron 3 veces para ejercer la docencia y me pagaban tan mal que dije que no. Pero la tercera vez, un amigo que ya murió, que también creo que vino para el Tao, Rodolfo Paso, me dijo, ¿sabes qué? Puede que no te paguen mucho, pero vas a aprender demasiado y yo te lo recomiendo, hazlo. Y ante esa recomendación tan próxima de un amigo a quien yo respetaba mucho como artista, como amigo, como profesor, etcétera, acepté y aquí estoy, po. Aquí está. Sí, 45 años. años Sí, después. sí. Oye, y dentro de este devenir, digamos, como bueno, profesor, digamos, pero también como artista visual, partiste con la pintura. Partiste pintando, pero Sí. también haciendo siempre digamos, como no una pintura, otra pintura, sino que como conjuntos de pinturas. Sí. Y siempre poniéndole un nombre. Cuéntanos alguno de Sí. estos del principio, digamos. Sí. Claro, siempre hay como ciertas obsesiones que uno tiene, ¿eh? Y que incluso esas obsesiones uno las puede como detectar a lo largo de toda la historia mía pictórica. ¿Qué cosas se repiten, por ejemplo? Y todo eso está asociado al disco duro. Cuando yo hablaba del Tao del disco duro, están asociados a la tradición, la historia, eh, la insistencia, cuestiones que se van repitiendo y después uno se pregunta por qué. ¿Por qué esto y no otra cosa? Entonces yo, por ejemplo, siempre he tenido una fascinación por todo el mundo neoclásico. ¿Y por qué el mundo neoclásico? Después me di cuenta que era porque nuestra familia se crió en un barrio aledaño a la estación central, donde en esa época estaban todas las mansiones neoclásicas del estilo francés del siglo XIX, XVIII. Y entonces uno jugaba en patios donde estaban las columnas con los capiteles, etcétera. Después nuestra abuela paterna, nos regalaba a nosotros siempre una enciclopedia estudiantil, Codex, que uno abría las páginas interiores y estaba todo el mundo egipcio, el mundo antiguo. Entonces todo eso Un dibujo a color, precioso. Sí, se iban quedando todas esas cuestiones en el disco duro y uno iba creciendo con eso. Entonces, cuando uno entra ya en la etapa de la adultez y en el trabajo de la creación artística particularmente, todo ese mundo empieza a aflorar. Y ahí empiezas tú claro, a y uno empieza a pintar. trabajar con el disco duro. Claro. De ese, Y tú empiezas a pintar esta figura. sí, y además que coincidía con la formación que se da en la escuela, que está también todo muy neoclásico, entonces había un calce ahí que me acomodó mucho. Y, Sí. y empieza a avanzar, digamos, a avanzar el tiempo y empiezas a hacer exposiciones en el Museo de Bellas Artes, en el Sí, Museo de Arte sí, Contemporáneo, sí. en el Gabriela Mistral. Sí. Va siendo muy proactivo, digamos, en Sí, sí. todo ese trabajo. Claro que además cuando uno ejerce la docencia es muy importante
y eso también, eso es como padres también, quienes son papás acá, siempre uno transmite aquello que ha vivido, entonces no puede uno enseñar aquello que no ha hecho. Entonces yo estaba todo el tiempo trabajando en mi taller y esa misma, lo que yo aprendía también, eso se prolongaba en lo que yo hacía en los talleres y también yo aprendía mucho de los estudiantes y eso también se prolongaba en mi taller, había como una especie de calce. De simbiosis Sí, entre, sí, sí, entre el maestro y el sí, alumno y sí, entre tu trabajo. sí. A mí no me gusta hablar mucho de maestro, ¿Sí? me da como vergüenza, encuentro como demasiado. ¿Ah? Ya. Sí, ¿Y por cómo eso- llamarías tú entonces? No, profe, el profe me decían. profe, Sí, ya. sí, pero... Oye, y después aparece esto que aparece con la resurrección de los muertos, que es como Sí. esta, ya nos salimos digamos, de la pintura, ¿cierto? Sí. Y nos vamos a la calle y cuentas tú, no sé, cuéntanos cómo parte esto de la resurrección de los muertos, Sí, esperando a alguien frente sí, a la Universidad de Chile. claro. Em, bueno, la pintura me dio una formación que en el fondo también tiene que ver, además de ser un lenguaje, tiene que ver con una administración de la visualidad. O sea, yo desde la pintura puedo trabajar con video, con volúmenes. Algunos me decían, ¿eres escultor? No, no soy escultor, pero me interesa todo ese mundo, etcétera. Y lo de la intervención de los 24 monumentos de Santiago Centro, que fue el año 2015, que se llamó la Reducción de los Muertos, surge a partir de una experiencia eh, muy concreta. Yo iba pasando con un amigo por el frente del Palacio Pereira. El Palacio Pereira es en Santiago actualmente el Ministerio de la Cultura. Es un lugar patrimonial por el que yo había pasado cientos de veces, estaba dentro del barrio, pero que nunca lo había visto. Porque el hábito hace que uno se anestesie, pierda la noción del tiempo y se adormece. Y en esa oportunidad, cuando pasé por el frontis, estaban dando en el interior una obra de teatro, Calígula, dirigida por Alejandro Goich, y con motivo de aquello habían puesto en el frontis del Palacio Pereira dos pendones gigantes blancos con letras negras que decía Calígula. Y esa interrupción hizo que yo viera el palacio por primera vez. Y eso me impresionó y me quedó dando vueltas, me quedó dando vueltas, me quedó dando vueltas. Pasaron los años y me citaron una vez a una reunión cerca de la Biblioteca Nacional y me senté en la plaza que está ahí frente a la Biblioteca Nacional, que se llama Vicuña Maquena, en cuyo centro está la escultura de Benjamín Vicuña Maquena, que es muy espectacular, con una fuente que está tirando agua, unos leones por la boca, etcétera. Y empecé a mirarla, y de repente empiezo a observar a la gente que circulaba por ahí, y en los 20 minutos que estoy sentado, nadie miró ese monumento. Entonces yo dije, ¿qué habría que hacer aquí para que ese monumento fuera visto? Habría que interrumpir, así como los pendones colgando en el Palacio Pereira con la palabra Calígula, algo que alterara el cotidiano. Y me fui con eso pensando, y de repente se produce el cruce perfecto, que era las culturas antiguas, sobre todo la cultura Selknam, que a mí me interesaba mucho, que son estas culturas patagónicas que en sus rituales usaban uno de sus diseños, era rayar el cuerpo con unas líneas, era negro con líneas Líneas blancas. blancas. Y me pareció que era un gesto muy económico rodear las esculturas con una cinta adhesiva que simulara esta cuestión. Y eso por un tiempo muy acotado, de una semana, etcétera. Presenté un proyecto, me lo gané y se hizo la cuestión. Y efectivamente fueron vistas. Claro. O sea, los muertos resucitaron. Exacto. Entonces fue, pero muy polémico también.
que era una falta de respeto hacia los héroes, una serie de cuestiones, pero fueron vistos. Pero fueron vistos. Sí, y finalmente se logró el objetivo. Sí, y fue muy bonita y en experiencia. 24. ¿Ah? En 24. 24, desde el Baquedano hasta el último de la Alameda que estaba frente a la calle Brasil. Y el otro era el Pedro Valdivia, en la plaza. Y eso, o sea, eso durante un mes. No, una semana. Una semana. Una Claro, semana porque de si pasa intervención. más de una semana se vuelve costumbre. Ah, ya. La idea es que no fuera hábito. Ya. Sí. Oye, y luego de eso, que dejó una vara alta, Sí. viene esto de palabras mayores. Es claro. ¿Ya? Que tiene una relación con nosotros de alguna manera porque se construyó esto que asemeja a una piedra Claro. en la Isla Negra. En Isla Negra, claro. A ver, la historia de eso fue que originalmente la idea era construir esta piedra gigante al interior de la sala mata del Museo Nacional de Bellas Artes. Y de modo tal que cuando ingresara alguien a esa sala y viera esta piedra gigante, la primera impresión fuera ¿cómo llegó esto aquí? ¿Por qué? O sea, no hay hueco que permita el exceso de esta piedra gigante, imposible. Entonces ahí hablé con el director de la época, que era Fernando Pérez, que tú lo Sí, entrevistaste. Hoy. Y me dijo, mira, ¿sabes el problema? Que la sala está pedida por 3 años más. Y dije, no, yo la necesito para lo antes posible. Entonces ya empecé a pensar en qué hago. Y me senté al lado fuera del museo y empecé a mirar la escultura de Rebeca Mate, que está al frente del museo desde la 1920 y tanto, creo, no me acuerdo qué año, que es emblemática. Te dije yo. Aquí va a estar la piedra, sobre la escultura, escondiéndola. ¿Y por qué? Porque eso también altera el cotidiano. Entonces la gente, al ver esta piedra en un lugar donde está la escultura, va a ver la escultura, aun cuando no está, la va a ver por primera vez. Presencia por omisión, como dije delante. Y van a empezar a cuestionarse, van a ver el museo. Y cuando uno le alteran el cotidiano, también uno se cuestiona el mundo, que es un poco lo que hace el arte. El arte es una forma de cuestionarse el mundo frecuentemente. Y bueno, se lo presenté el programa, el proyecto a Fernando y a todas las autoridades pertinentes. Presenté el proyecto al Fondar, se ganó, no se pudo oficializar completamente, entonces también me apoyó la Universidad de Chile y bueno, cuando se concreta esto, la persona que me ayuda en la ejecución física de la piedra vivía aquí en Isla Negra. Entonces él me dijo, a mí me conviene hacerlo acá porque están todas las condiciones para que yo pueda trabajar debidamente. Y yo para Chalupa, se hizo allá. Entonces yo viajaba cada 15 días para ver toda la evolución. Y fue muy bonito porque era también revivir toda mi infancia, toda mi adolescencia, al venir para estos lados nuevamente. Pasabas por el Tao. Sí. Y después el viaje con la piedra a Santiago fue extraordinario. Ahí me acompañó Andrés, mi hermano. Era con escolta policial en la noche, un camión gigante que transportaba esta piedra que medía 8 metros de largo por 4,30 de ancho y 4 metros de alto. Entonces ocupaba casi las 2 pistas con... ¿dije escolta policial? Sí. Y entonces nos fuimos de noche y con todos los autos que viajaban hacia Santiago a esa hora, detrás nuestro, porque no podían adelantarnos, iban ocupando todas las 2 pistas. Escoltándonos. No, o sea, pero ellos iban echando garabatos porque no podían llegar antes. Pues, sí. Claro, entonces, ellos fueron los primeros en criticar la roca. Entonces llegó hasta y después pasamos por toda la Alameda, llegamos hasta el museo y se instala esta piedra sobre la... Eso para instalarla tiene que haber sido todo porque no se podía tocar el Rebeca Mate, digamos. No, por supuesto, estaba todo eso, claro. ¿Ah? Duró como 4 horas y media, más o menos. Yeah, no fue tanto tampoco. Sí, sí. Oye, y de repente aparece esta piedra. Sí.
Y ahí empieza todo una bataola Sí. que se parece, o sea, tiene algo, digamos, de lo que pasó con la silla de Humberto Nilo, ya en muchos años antes, Claro, que también claro. empieza a causar esta... Sí. Pero la silla de Humberto Nilo, digamos, se la roban, digamos, Sí. pero esta piedra no se la podían... No, porque eran 4 toneladas, pues, Claro. entonces es más complejo. Y ahí tú también le haces un guiño a los Selkman. También Sí, en la claro, piedra también entonces tiene... la piedra que estaba ahí, Sí. entonces, Claro, em, ahí la van a claro, mover para... en un extremo tiene también las mismas figuraciones que emplean los Selknam en sus rituales. Claro. Eh, Y ahí estuviste tú, digamos, en las páginas, en sí, la no, web, en todos no, lados. fue increíble porque, bueno, recorrió el mundo. Recorrió el mundo, claro, Sí. justamente. De todos los países me llegaron cuestiones. Oye, y tú contabas Sí. que la gente más joven como que entendía un poco de qué se trataba. No sé si entender es la palabra. Ya. Era más abierta a la gente mayor. Yo me sentaba como espectador de repente. ¿Ah? Entonces me decían me decían yo me hacía loco. ¿Ah? Entonces, ¿qué les parece? Yo lo metería a la cárcel a quien hizo esto, porque es una falta de respeto a la escultura de la Rebeca Mate, al museo, qué sé yo. Ya. Y yo decía, pero imagine usted, para hacer esto, tiene que haber pedido permiso al Consejo de Monumentos Nacionales, a la Municipalidad de Santiago, al museo, a Carabineros, todo. O sea, es todo un movimiento. Entonces, sí, hay como que tomar más conciencia. Pero en general, cualquier cosa que altere el cotidiano genera molestia. Claro. Y en ese sentido, tal vez la gente más joven era más dúctil. ¿Ya? Ya. Pero igual me pareció que fue muy interesante la experiencia, agotadora, sí, porque me convertí en un rockstar durante 2 meses y medio. Entonces, ¿Cuánto eh, tiempo alcanzó a estar 2 meses y medio. 2 meses y Sí, medio. sí. Y fue muy agotador, Oye, pero bonita experiencia. Sí. Oye, y para el futuro, vamos a seguir en la calle, vamos a volver Nunca sé. nunca sabes, ¿no? Nunca Vamos a volver sé. al Caballete. No, o sea, yo siempre estoy trabajando. Ahora estoy trabajando en otro proyecto, 2 paralelos. Uno tiene que ir con pintura, otro no. Y no paro. Ya. ¿Pero te gustó esto de salir a la calle? Porque estas fueron las 2 experiencias que has tenido, digamos. Tuve una antes, pero muy, muy fugaz. ¿Y cuál era esa? Fue de una exposición que me acuerdo hice en una galería que se llamó Ojo de Buey el año 89, 88, no me acuerdo. Claro, y la exposición se llama Donde termina la ley comienzo yo. Ah, Estamos hablando 89, claro, todavía no empezaba la democracia. claro. Todavía estábamos ahí en dictadura. Claro, entonces, y yo mandé hacer un lienzo gigante con esto, donde termina la ley comienzo yo, y partí con un grupo de estudiantes y empezamos a instalar este cartel gigante en la Plaza Italia, en el Paseo Humada, en Pedro Valdivia con... Era fotográfico, ¿sabes? Que No, le iba a ir sacando fotos. no, sacamos el cartel Sí, físicamente. por eso sí, lo sacaban y, o sea, tiene que haber al registro fotográfico. Sí, quedaron. Claro. Y también ahí se generó mucha polémica, porque fueron 7 mañanas que salíamos con este lienzo y nos instalamos como 1 hora en el lugar. Y ahí llegaban los carabineros y qué sé yo, ¿y usted qué está haciendo aquí? Bueno, le empezaba a explicar yo, este es un proyecto artístico, y ahí como que se tupían, no sabían cómo seguir preguntando. ¿Y era ya. con permiso? No, eso fue sin permiso. Ya, Sí, ya. sí. O sea, estabas ahí en... Sí, eran como- al margen de la ley. al margen de la Sí. ley. Oye, y cuéntanos, bueno, ya nos dijiste que estás en 2 proyectos, uno sigues pintando y otro que también puede ser algún tipo de instalación. Sí. Y hay ganas, digamos, hay ganas de seguir, hay ganas de... No, o sea, eso es una cuestión que yo no paro. Ya. No paro y lo otro que también siempre estoy leyendo, escribiendo, una cosa que también me interesa mucho. Porque de repente en la escritura hay muchas cosas que yo trabajo en la creación que me interesa poderlas cuajar en el texto y así las entiendo más. Ya. Porque hay muchas cuestiones que yo no sé por qué las hago, sí, muy guiado por la intuición. ¿Mm? Porque muchas veces se cree
que uno con esto quiere decir algo. Y en verdad uno no quiere decir algo. Uno se está preguntando cosas. ¿Mm? En el arte, eso es, yo lo descubrí con los años. El arte es como una especie de, como el paleontólogo. ¿Ubican a los paleontólogos? Sí. ¿Ya? Sí. Uno trabaja con imágenes que tiene en su interior. Y esa imagen, cuando viaja a través de uno para concretarse físicamente en algún soporte, en este caso visual, puede ser de un músico, de un escritor, qué sé yo, en ese viaje va perdiendo, y lo que uno instala finalmente es una huella de ese origen. ¿Ah? Y el origen ya es vago, pues, si es el disco duro que uno tiene. Entonces, cada una y cada uno lee eso que está viendo y con su propia experiencia tiene que completar lo que a eso le falta. Claro. Es una pregunta. Sí, entonces, claro. No es sí, una respuesta. exacto. Entonces, es como si el paleontólogo se encuentra una uña de este porte y el paleontólogo dice, de acuerdo a lo que yo sé, esta uña tiene que pertenecer a un animal que midió 15 metros, que vivía en tal parte, lo otro, y lo completa. Claro. Puede llegar otro y decir, no, este animal medía 25 metros, vivió en tal otra parte, etcétera, etcétera, y cada uno va a dar su versión de acuerdo a sus conocimientos. Entonces, mientras más uno sepa, es como más puede completar eso que le falta a la obra que uno intentó cuajar en una superficie determinada. Oye, Gabriel, ha sido una conversación exquisita, pero tú sabes, el tiempo es oro. El tiempo es oro. Sí. No, y aparte que como esto es una grabación, digamos, Sí. también Sí. hay un límite. Sí. Quiero agradecer mucho que hayas venido como tabino que eres y que nos puedas haber mostrado y nos puedas haber aclarado y hacernos más preguntas nosotros Sí, ahora sí, con sí. respecto a tu obra. Así que muchas gracias. Si quieres decirnos encantado, algo. Sí, encantado. Para mí esto es un privilegio, ¿no? Poder estar con usted y responder todas las inquietudes. De repente hay gente que no se atreve a preguntar, ¿cómo voy a preguntar esto? No, lo que quieran. Estoy totalmente abierto a cualquier pregunta y ojalá que la pueda responder porque a lo mejor no tengo respuesta. Gracias, Gabriel. Sí. Bueno, muchas gracias. Bueno. Seguimos